Bienvenidos a Granada Entre Libros, el espacio dedicado a la literatura aquí en Andaluz Televisión, donde cada semana entrevistamos a escritores, editores, gestores culturales que nos hablan del panorama literario y las novedades que llegan a las estanterías de las librerías granadinas. Hoy nos acompaña un escritor jiennense, Juan Domingo Aguilar. Bienvenido, Juan. Hola, Mariana, gracias. Acabas de publicar, bueno, es un año donde te has estrenado, pero ha venido acompañado de muchas publicaciones. Hace poco presentaste La Grieta de los premios Sucopoética con Jorge Villalobos, Óscar Cano, Maite Martín y Alba Moon, y hace tan solo un par de semanas has presentado La Chica de Amarillo, además prologado por Antonio Praena, que el lujo de prologuista. Enhorabuena. Muchas gracias. Y además, encima de todo esto, van a venir dos antologías próximamente, una de ellas que coordinas con Jorge Villalobos, con otro poeta malagueño, que es Algo se ha movido, 25 jóvenes poetas andaluces. El otro día lo presentaste en la Biblioteca de Andalucía con Ramón Repiso, y comentaba Ramón que era una poesía apabullante, torrencial, un libro escrito en defensa propia. ¿Es una forma de defenderte del desamor? Porque en cierto modo es un poemario sobre desamor. Bueno, yo creo que en cierta forma sí, pero creo que no es el único objetivo del libro, ¿no? Yo creo que el libro parte de esa idea o nace en un principio con la intención, pues, de servir como un poco, como tú has dicho, de defensa propia, como dijo Ramón, pero luego va tomando otras formas, ¿no? Y creo que al final lo que se saca del libro, la intención ha sido que fuera como una especie de historia, ¿no? Que atravesándola al final, pues la moraleja o un poco el mensaje que pretendía transmitir era que, bueno, que muchas veces pues, nos dejamos de mirarnos el ombligo a nosotros mismos y al final olvidamos que hay cosas más importantes que pues, las relaciones amorosas, ¿no? Por ejemplo, en el que se centra mucho este libro, y que es importante que seamos conscientes de que hay vida y hay mundo más allá de nosotros y tenemos que ser conscientes y estar comprometidos. Precisamente eso te iba a comentar. Es un poemario que va de dentro hacia afuera. La primera parte, digamos, es más personal, y luego en una segunda parte el narrador o protagonista regaña a su antagonista, a ella, ¿no? A la chica de amarillo, por mirarse el ombligo, por no preocuparse de lo que pasa en el mundo y estar preocupada solo de sus problemas. ¿Crees que somos todos un poquito así? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Igual está un poco feo reconocerlo así abiertamente, pero yo creo que, bueno, estamos muy sugestionados y un poco condicionados por nuestra experiencia cercana y por bueno, cosas que nos marcan, ¿no? Al final, supongo que el amor es un factor importante en nuestra vida y el amor es la faceta amorosa más tradicional de relaciones de pareja, pues siempre es importante y nos marca a veces más y otras veces menos profundamente, pero creo que sí, todos somos un poco ombliguistas, podemos decir, e igual es importante darse cuenta de que efectivamente hay vida también más allá del ombligo. Pero yo creo que eso también se corresponde con un momento dado, ¿no? En un momento en el que pues, ciertas relaciones se pueden convertir como en el centro del mundo o el centro de gravedad, como le gusta decir a Antonio Praena, y bueno, hay que ir un poco un paso más allá y no estancarse y ver un poco que, bueno, que existen otras cosas y que no podemos quedarnos estancados en definitiva. Hay un leitmotiv, el vestido amarillo. ¿Qué representa ese vestido amarillo? Muchas cosas. Bueno, esa pregunta sí representa muchas cosas. Supongo que el elemento unificador del libro, y al final representa pues tanto a la persona de la que se habla en el libro, de esta relación concreta de la que hablamos, como representa también, pues en el libro se habla de una niña en Siria, ¿no? Representa también, pues al final la idea es unir un poco todos los vestidos amarillos que pueda haber, pues vamos a decir, en el mundo, ¿no? Utilizando un plano también social importante, allí haciendo un recorrido otra vez, utilizando el vestido como objeto guía. Pero claro, el hecho de que el vestido esté presente durante todo el libro, el objetivo que tiene es que al final sea el hilo conductor, pero eso no tiene que confundirnos y no tenemos que pensar que va asociado siempre a una persona o al plano amoroso, sino que sirve un poco como de plataforma desde la que hablar de otros temas más globales y sociales. Dice Antonio Praena en el prólogo: Juan Domingo ha levantado un libro verdadero y de la imposibilidad de amar, siendo imposible que no queramos sino amar, ha hecho virtud poética y estilo propio. No está mal. Hay dos voces en el libro, está la voz de él y está la voz de ella. Como un diálogo, ¿no? Un juego de voces. Es un intento de que el lector conozca la historia completa, que no sea solo la parte, la mirada, digamos, de ese narrador, y se vea también cómo hablaría o qué diría ella. Bueno, yo supongo, Mariana, que primero lo que habría que decir, por como has comentado lo del tema de que hay como un diálogo interno, supongo que yo estoy muy influenciado por el tema del teatro
y entonces eso se nota también en cierta forma, ¿no? Pues tantos años haciendo teatro y demás, al final como que sientes la necesidad de que haya más de una voz, ¿no? De alguna forma. Y bueno, no es un intento, supongo que no es un intento de que el mundo conozca la historia tal como fue, ni nada así, sino simplemente un recurso que a mí me ha servido un poco para guiar también el libro y utilizarlo como hilo conductor, darle un poco más de dinamismo y conseguir que haya al final esa conversación entre las dos voces. Tú has dicho antes que regañaba, exactamente no es una regañina, es como una conversación, un diálogo en el que al final, a través de ese diálogo, llegamos al punto final que es en el que nos damos cuenta que a pesar de que dialoguen y de tal, pues bueno, hay veces también que es difícil ponerse de acuerdo con ciertas personas y es complicado, pero yo creo que el diálogo sirve sobre todo como vehículo también para darle dinamismo al libro e intentar también que sea un poco fresco y bueno, la idea al final es que el libro casi que se pudiera leer del tirón como si fuera bueno, una obra de teatro o un monólogo largo, una especie de historia, sí. Pregunta difícil, ¿qué huella te gustaría, es tu primer libro, qué huella te gustaría dejar con La chica de amarillo? Pues una pregunta difícil, sí. Porque... ¿Qué te gustaría que le llegara a los lectores? ¿Qué sensación te gustaría dejar? Bueno, me gustaría que los lectores, la sensación con la que se quedaran al leerlo es que, bueno, pues que quizás probablemente ha llegado una generación de autores jóvenes que, bueno, pues que quieren hacer las cosas de una manera fresca y que quieren intentar, teniendo sus referentes claros, porque lo de matar al padre, bueno, es necesario a veces, pero bueno, hay que tenerlo presente también porque si nuestro referente al final, nosotros no hemos inventado nada nuevo realmente, ¿no? Venimos bueno, pues de autores que lo han influenciado, ¿no? Que, de distintas vertientes. Entonces a mí lo que me gustaría pensar es que el lector se va a quedar con una sensación de, bueno, algo así como, por lo menos que le va a hacer pensar un poco el libro, ¿no? A nivel social y a nivel humano también, y yo supongo que pues más de uno se sentirá, y de una se sentirá identificado, identificada con el libro. Entonces yo realmente creo que con que cumpla la función de que piensen un poco y se planteen, como he dicho ya, que no lo quiero repetir más porque igual va a ser ya un poco cansinismo, pero el tema del ombliguismo, pues que se lo planteen un poco, ¿no? Al final, que hay más vida allá de eso y que abran un poco los ojos. Bueno, pues haznos pensar, léenos un poema que lo escuchemos, a ver si consigues el efecto que pretendes, a ver si dejas esa huella. Bueno, voy a leer un poema que se titula Primer Mundo y es el que abre la segunda parte del libro, titulada Todos los vestidos. El poema, como digo, se llama Primer Mundo. Los problemas de siempre, alquilar una casa, cuidar al perro, el trabajo, la familia, todo es tan complicado. No puedes entender mis traumas, me dice. Nadie me entiende, me dice. Ahora voy a hablar yo. Te voy a decir lo complicada que es tu vida, voy a decirte lo que es complicado, vamos a hablar de cosas importantes de verdad. El niño de 15 años que ahora mismo está montado en una barca esperando llegar a la costa de Turquía, sin saber si sus padres seguirán vivos. La frustración de todos los jóvenes que friegan los baños de Europa esperando el futuro que se les prometió. La pareja de gays que dentro de una hora será ejecutada en Qatar por darse la mano en público. Mientras nos sentamos y pedimos una cerveza, un niño de 6 años recorre 50 kilómetros en África para llevarle agua a su madre enferma de tuberculosis. Mientras tú y yo discutimos a voces, en Gaza los niños se duermen con el sonido de las bombas de fondo. Mientras tú y yo hablamos de nosotros en Siria, una niña sale a comprar pan, tiene que volver a casa para la hora de comer. Su madre siempre se enfada si no llega puntual. La niña sale a la calle con su vestido favorito, mientras tú y yo hablamos de nosotros. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera, me dice, que las cosas son complicadas, llora en la puerta del bar en el que hemos quedado, vuelvo a casa, no puedo parar de pensar en ti, en tus problemas, enciendo la televisión mientras tú y yo hablamos de nosotros. En las noticias dicen que han encontrado en Alepo a una niña que lloraba entre las ruinas de su casa, una niña que llevaba puesto un vestido amarillo. Bueno, es verdad que hay veces que no queremos mirar la televisión y ver lo que pasa afuera y nos preocupamos y se nos hacen como inmensos problemas que en realidad son cotidianos y no significan nada cuando hay gente que realmente tiene problemas. Está bien escucharlo también eso en la poesía. Enhorabuena, Juando. Gracias, Mariana. Y nada, que sea el principio de una larga carrera poética y que lo veamos aquí en Andaluz y nos visiten más veces con tu nuevo libro. Yo también lo espero. Gracias. Felicidades.
¿Necesitas sonorizar tus actos? Tenemos el equipo de sonido e iluminación apropiado para cada evento. Conciertos de pequeño y gran formato, congresos, presentaciones, ruedas de prensa, conferencias y reuniones. Sonoacústica, equipos profesionales de audio, vídeo e iluminación. No te la juegues. Haz que tu acto se vea y suene bien. Sonoacústica. Seguimos aquí en Granada Entre Libros, el programa dedicado a la literatura en Andaluz Televisión, y hoy nos acompaña Horacio Révora, más conocido como Tato, activista cultural y dueño del mítico bar literario, el Café La Tertulia, que lleva funcionando en Granada desde el año 80. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuna de escritores, ¿qué queda de La Tertulia, de ese local donde se reunían Javier Egea, Luis García Montero, donde ha pasado Alberti, donde han pasado tantos escritores? Sí, en aquella primera época, sin lugar a dudas, La Tertulia tenía el centro de gravedad en la poesía y en la literatura. Tú lo nombraste, fue una época en pasaron prácticamente todos los escritores de la generación del 50. Se forma allí la otra sentimentalidad, que fue quizás uno de los movimientos poéticos más importantes que tuvo no solo Granada, y eran no solamente los recitales de poesía, a lo cual yo le doy importancia a aquella época, sino el encuentro cotidiano hablando de poesía, y la poesía estaba incorporada no como una cosa cultural, entre comillas, sino como cultura cotidiana, sin comillas. A ver, las conversaciones, ¿no? Claro, al otro lado de la barra. Sí, sí. Yo creo que ahí se creó un ámbito fecundo, y por otro lado era una época en la cual no estaba estratificado la vida cultural de poetas con poetas y familia de poetas con familias de poetas, pintores con pintores, músicos de determinadas tribus con... Es decir, que estaba todo mezclado, estaban los rockeros, los flamencos, los poetas, y esa interrelación yo creo que creó un clima, esa especie de posmodernidad posterior que se fragmentó la cultura, creo que no fue bueno para los productos culturales que se desarrollaron posterior. Yo creo que esa época fue tan luminosa porque había en La Tertulia, y no solo en La Tertulia, un gran revolcón cultural. Era un clima de intercambio de todos los ámbitos de la cultura, y entonces, lógicamente, de eso se fue generando unos productos literarios que hoy los recordamos como una referencia en la historia de la vida de Granada, ¿no? Y por otro lado, todos los poetas eran amigos. Ahora no ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, que y con ello La Tertulia no puede tener la ambición siquiera de juntarlos hoy por hoy. Hay que irlos, vienen ya fragmentados. Además, La Tertulia puede presumir de que todos los camareros que han pasado por allí eran todos también artistas, y siguen siendo, ¿no? Sí, sí, realmente. Incluso hice un libro que se llama Del otro lado de la barra, que es una antología de poesía y de otros ámbitos de la cultura también, narrativa, etcétera. Algunos elementos de la plástica, de camareros de La Tertulia, artistas. Y es un libro de un excelente nivel. Ya no solo que pasó también el propio Javier Egea como camarero de La Tertulia, bueno, Javier Benítez, Alfonso Salazar, Marga Blanco, es decir, es una lista Pepe impresionante. Gutiérrez también, ¿no? Pepe Gutiérrez fue el primer camarero poeta que tuvimos, Pepe. Sí, Bueno, ¿qué actividades literarias tiene ahora mismo La Tertulia? Bueno, ahora hay, digamos, el programa de La Tertulia, que yo traje aquí un papelito que se reparte, digamos, y además que está en carteles, que es un programa casi diariamente de una actividad. Es una polifonía cultural, digamos, ¿no? Es decir, de un gran eclecticismo. Hoy no se podría decir dónde está el centro de gravedad de la programación de La Tertulia, pero tiene dos jam de poesía que no se puede entrar, de lleno que está cada jam de poesía, de gente joven que va a leer sus poemas, y por ahí suele aparecer algunos poetas más consagrados para hacerse conocer en la gente joven, ¿no? Estos jams yo los tomo con mucho cariño porque además se puede observar que hay una cantera ahí, es decir, que hay distintos niveles
de poesía. Por ahí uno lee determinados poemas que son catarsis personales de abandonos amorosos, pero de cualquier manera se percibe que hay futuros buenos poetas en esos encuentros. Presentación de libros, de literatura, bueno, de editoriales que van allí y presentan sus libros de poesía, de narrativa, es decir, que se desarrolla yo totalmente abierto a que eso ocurra y lo más posible. Y por otro lado también, cuando se producen algunas así efemérides de nacimientos o 20 años, hacemos mesas redondas ahí hemos hecho de Borges, de Mario Benedetti, de Ángel González, es decir, de encuentros de Gil de Viedma, es decir, que encuentros de pequeñas mesitas redondas y coloquios sobre escritores, incluso siempre elegimos de algunos que han pasado por allí. Es decir, que entonces se incorporan también los anécdotas que recordamos de esos escritores cuando pasaron por la tertulia. ¿Qué nos has traído de recomendación literaria? Un libro, una memoria coral, ¿no? Tertuliana. Sí, este libro que, bueno, confieso que traigo ese libro un poco en defensa propia, ¿no? Porque creo que es un libro que valió la pena el esfuerzo. Participan una cantidad de autores de Granada y no solo de Granada, en donde recuerdan cosas que ocurrieron en la tertulia. Hay un gran desarrollo también de fotografía. Hay una película que hicimos cuando cumplió la tertulia 30 años, hicimos cada día de abril un día. Entonces el 1 de abril fue 1980 y así transcurrimos todo abril durante los 30 años. Y de eso hicimos una filmación y salió una especie de documental de una parahistoria de la tertulia, es decir, una historia de la historia, que fue este documental que recorre de alguna manera los 30 años de la tertulia. Confieso que ese libro, que realmente ha sido un esfuerzo de trabajo y incluso económico, pues un libro editado con mucha ambición, yo pensé que podía ser el libro que despedía la tertulia y que se cerraba con ese libro. Digo, bueno, ya se dio un informe de lo que fue, pero ocurrió que este libro fue un estímulo para que la tertulia continuaba, y lejos de ser el final fue el principio de una nueva fase de la tertulia, así que es un libro que de alguna manera le tengo un especial cariño porque a mí me cambió un poquito la vida, la existencia de haber editado ese libro, ¿no? Bueno, han pasado 8 años desde entonces, 38 años de tertulia, por otros 38 más. Enhorabuena por ese trabajo. Seguiremos yendo, seguiremos estando atentos a la programación que es una maravilla, una mezcla de tango, de música, de literatura. Enhorabuena y seguiremos viéndonos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana.